Saludamos a todos hoy miércoles dándole gracias como siempre al Señor y dándole gracias también a ustedes, a los que están allí, acompañándoles, saludándoles e invitándoles para que esta noche tengamos un tiempo especial, un tiempo más de palabra, un tiempo más de edificación y les invito pues para que saquen estos minutos y nos acompañen. Vamos a hacer algo muy especial hoy. Aunque ya lo he explicado hace algún tiempo, expliqué esto. Esta vez digamos que el Señor me mostró algo muy especial, cosas un poquito anexándole otras cosas. Y yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar en esta noche. Por favor, no se lo pierda. Vamos a hablar acerca de el origen de los pastores. El origen de los pastores, lo que realmente es un pastor, cuándo fue constituido, cómo fue constituido. Entonces vamos a hablar de la verdad, de la mentira, de lo verdadero y de lo falso acerca de los pastores. Vamos a entrar en materia, tenemos mucha palabra para leer. Recordemos que nosotros aquí no cogemos un texto para formar un pretexto y lo sacamos del contexto y entonces hacemos una doctrina y enseñamos lo que no debe ser. No, palabra pura, nosotros digamos que nos tomamos el tiempo para leer mucha palabra, porque lo que nos edifica realmente a nosotros es leer la Biblia, es leer la palabra del Señor. No lo que yo diga, no es lo que yo explique, es lo que podamos leer en la santa palabra del Señor, porque es la que tiene el poder, porque es la que es cortante como espada de dos filos, es la que trae vida, es la que trae espíritu y es la que trae sabiduría. Entonces yo le invito para que esté muy pendiente de las citas bíblicas, si no las alcanza a abrir juntamente conmigo, pues repase el video y luego léelas, por favor, vuelvo, léalas, verifíquelas, constátelas y por favor, no se cierre a lo que usted ha aprendido. Es importante abrirle la mente a la palabra del Señor para aprender cosas nuevas, para edificarnos teniendo como fundamento la palabra del Señor y no lo que de pronto hemos escuchado en algún lugar. Vamos a empezar leyendo entonces en el libro de Lucas capítulo 2 y el versículo 8 al 10. Lucas 2 8 y hasta el 10 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces dice la palabra que de noche se le apareció el ángel del Señor a unos pastores que vigilaban y que guardaban el rebaño, ¿sí? Que estaban vigilando, habían unos pastores, ¿sí? Que estaban guardando la vigilia, o sea, de noche estaban cuidando a sus ovejas y les dijo el ángel: no tengan miedo porque traigo buenas nuevas para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas que le traía el ángel del Señor fue la misma buena nueva o una promesa que el Señor había dado por medio de la boca de Isaías, que está en el capítulo 40, y si lo leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 11, esta es la palabra. Dice: busque, clama en el desierto, prepárenle camino al Señor, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y se baje todo monte y todo collado se alice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifieste la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que da voces y yo respondí: ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sáquese la hierba marchita, la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Súbete en un monte muy alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente su voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ve aquí a nuestro Dios. Esta profecía es muy linda. He aquí que el Señor vendrá con poder
y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo. Llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces, la profecía de Isaías para el pueblo de Israel era que iba a venir un pastor que iba a pastorear, a apacentar al pueblo de Israel, que se les iba a presentar. Miren el versículo dice, he aquí el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí recompensa delante y su paga delante de su rostro. El Señor se iba a presentar al pueblo de Israel, la promesa de que el pueblo de Israel no iba a estar más sin pastor. Eso es lo que el ángel estaba diciendo a los pastores. Tranquilos, mire, curioso que el ángel se le aparece a unos pastores precisamente para decirle, tranquilos, no se preocupen, que así como ustedes están pastoreando hoy estas ovejas, el Señor vendrá a pastorear a su pueblo, porque el pueblo estaba desprotegido, estaba sin ovejas. Y en el capítulo 10 de Juan, que dice la palabra que el Señor Jesús, Él es el buen pastor y que Él es la puerta por la cual entran las ovejas y que sus ovejas oyen su voz y lo reconocen y no se asustan. Y no se asustan. Dice Juan en el capítulo 10 que ya yo creo que lo hemos leído todos muchas veces, pero qué bonito es porque dice Juan en el capítulo 10 y desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El hecho es de que dice la palabra que el Señor iba a venir como pastor para el pueblo de Israel, porque ya había tenido pastores de antemano, bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto había tenido pastores, pero esos habían sido malos y habían sido rebeldes, y el Señor había traído palabra también contra ellos. Entonces, dice la palabra que Jesús, Él es el buen pastor, y la promesa de Isaías 40 era la venida del Señor a pastorear su pueblo. Pero recordemos que antes de que Jesús viniera como pastor, y este término pastor no nació precisamente en Jesús, sino que ya se había utilizado. Del mismo Moisés se le reconoce como uno de los primeros pastores porque sacó a su pueblo y lo pastoreó muchos años, lo pastoreó por el desierto, lo llevó, mejor dicho, lo guió tantos años hasta que entrara a la tierra prometida, lo pastoreó, se le conoce como un pastor. También dice la palabra que el Señor, el mismo Dios de los ejércitos que sacó al pueblo, también lo pastoreó por medio del desierto. La verdad, la palabra pastor no aparece solamente, no inicialmente en Juan, sino que viene desde antes. Por ejemplo, en Jeremías en el capítulo 3, el versículo 14 y 15 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con conocimiento. Entonces, ¿de dónde vienen los pastores? Los pastores fueron establecidos desde los tiempos antiguos después de los reyes. Después de los reyes, el Señor levanta pastores. Entonces acordemos que antes estuvo Moisés, estuvo Josué, estuvieron, mejor dicho, los patriarcas. Luego el pueblo decidió que quería jueces y se levantaron jueces, y luego se levantaron reyes, y luego el Señor levantó ¿qué? Pastores, y le dijo al pueblo de Israel, conviértanse a mí, rebeldes, y yo les voy a ¿qué? Y yo les voy a dar pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes no han podido con los patriarcas rebeldes, ustedes no han podido con los jueces, no han podido con los reyes. Se han burlado de los jueces, se han burlado de los reyes, se han burlado de los profetas, se han burlado de los mismos sacerdotes.
Ahora les voy a levantar pastores para que los apacienten, como siendo ustedes mi rebaño, como ovejas les voy a poner pastores inteligentes, inteligentes, que tengan ciencia e inteligencia para guiarlos. El Señor anunció que iba a traer pastores al pueblo de Israel, literalmente. O sea, una especie de reyes, como cuando levantó los reyes, pero pastores para que los pastoreara. No solamente para que tuviera sobre ellos leyes, sino para que los cuidara, para que los apacentara y se los presentara al Señor. En Jeremías, en Jeremías 23, 1, después de que el Señor había levantado, ya había prometido levantar pastores, dice en Jeremías 23, capítulo 1, y el versículo 1 y el 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Dice la palabra que los pastores que el Señor había establecido se pervirtieron y empezaron a apacentarse a ellos mismos. O sea, como eran pastores, entonces empezaron a andar en carros lujosos, a comprar mansiones, a pedir diezmo, a hacer pactos, que la siembra, que el G2, que declara y sucederá, que la doctrina de la prosperidad. Y empezaron a caer en este cuento sus pastores y vino la palabra del Señor, les dijo: ay de vosotros, porque están destruyendo y dispersando mi rebaño, mis ovejas. Pero esa palabra no es nada. Vamos a adelantar lo que dice en el capítulo 25 y en el capítulo 25 desde el versículo 34 al 37 dice: aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días. Cumplidos son vuestros días. Después de que ya el Señor había levantado pastores sobre el pueblo de Israel, al ver su maldad, al ver su pecado, al ver que se estaban enriqueciendo ilícitamente y a costillas del pueblo, pues el Señor les dice: aullad vosotros, dice, aullad porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Los iba a exterminar. El Señor dijo: no voy más con este cuento de los pastores. No voy más con este cuento. Voz de la, dice la palabra en el versículo 36, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque el Señor asoló sus pastos y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira del Señor. Enojado. No estoy hablando contra los pastores de hoy, no. Esto no tiene nada que ver con los que se autoproclaman pastores. Estoy hablando de los pastores originales, los de verdad, los que el Señor puso, que un día puso, pero que por su maldad el Señor se enojó tanto con ellos, que anunció traer un juicio contra ellos. Y mire lo que dice en Ezequiel capítulo 34, más adelante, en el siguiente libro, ahí después de Jeremías, lo que dice Ezequiel capítulo 34, que me da hasta miedo lo que dice. Póngale pues cuidado, desde el versículo 1 al 13 vamos a leer. Ezequiel 34 dice: vino a mí palabra del Señor, está hablando Ezequiel diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, como quien dice, todo para ellos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana y engordad, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis los débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis las pierna quebrada, no volvisteis al redir de la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado.
Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, así dice el Señor, así ha dicho: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar y de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las conoceré, como conoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. Bendita sea la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, el versículo 10 dice: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas y no les serán más por comida. Dice la palabra que el Señor puso pastores. Dice la palabra que los pastores se pervirtieron, que el Señor trajo juicio y dijo: no van más. Yo iré a buscar mis ovejas. Yo iré a buscar mis rebaños, los reuniré de todos los lugares, de todas las tierras, donde estén los juntaré y los apacentaré. Eso dice el Señor. Cuando la palabra en Juan habla de que Jesús es el buen pastor y que vino a morir por sus ovejas, es más, dice la palabra en Mateo 9:36 que Jesús tuvo compasión del pueblo. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor, dispersas como ovejas sin pastor. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos del maestro ya habían pasado de moda los pastores. Porque el Señor desde la profecía de Ezequiel, muchos años atrás, antes que viniera el Mesías, ya había exterminado, por usar este término, esta palabra, los pastores. Los había acabado. Dijo: no voy más con este cuento. No voy más con este cuento, no más pastores, no más pastores. Como un día dijo: no más jueces, un día dijo: no más reyes, otro día dijo: no más pastores. Yo seré el pastor, yo me daré por mis ovejas, como dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino. Él vino a los suyos, a morir por los suyos. Y en Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por mis ovejas y ellas oyen mi voz. Y yo soy la puerta por donde entran mis ovejas. Ah, qué hermosa esta palabra, ¿cierto? Qué belleza. Aquí nos damos cuenta que ese cuentico de los pastores modernos es moderno. Si me hago entender, el Señor trajo juicio contra todos los pastores. Y esta palabra de que él mismo iba a pastorearlos y buscarlos se cumple cuando viene el Mesías, porque el mismo que dijo esta palabra fue el mismo que se dio a sí mismo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y entonces, en Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice la palabra que el mismo Señor constituyó a unos que... a unos pastores entre esos. Bueno, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, maestros y pastores. En cualquier orden, pero esos. Y cuando dice la palabra que el Señor constituyó, fue que Él mismo los estableció. Él mismo, no nadie. Nadie tiene el poder y la autoridad para establecer a otro pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro. Nadie.
El mismo Señor, por eso dice, y Él mismo los constituyó. Cuando el Señor constituyó los apóstoles, los llamó y los constituyó, siendo el último Pablo. Él constituyó los profetas. Cuando alguien se levantaba como profeta y no venía del Señor, pues todo, sabía el Señor que no era su profeta, porque nadie podía autoproclamarse profeta. Tampoco nadie puede autoproclamarse pastor, porque el mismo Jesús los constituyó. Y lastimosamente las religiones hoy día enseñan que el Señor constituyó y constituye y constituirá y seguirá constituyendo. Y entonces, cuando Él dijo constituyó, primero habla en término que pasado. Y segundo, Él no lo habla en plural. Él dice constituyó, él no deja la palabra abierta. El Señor es el que constituye. Él es el que constituye. No, eso no lo dice la palabra. Constituyó y punto. Y constituyó muchos pastores para el pueblo de Israel, pero un día dijo, no más. Y en Efesios capítulo 11 las personas se pegan de ese versículo para mal enseñar. Pero el Señor constituyó en el tiempo pasado. Eso de que el Señor constituyó pastores fue en el antiguo pacto, no en el nuevo. En el antiguo pacto sí el Señor constituyó pastores, claro que sí. Y la palabra y los profetas nos están diciendo, muchos pastores constituyó. Asimismo, terminó con ellos. Pero eso es del antiguo pacto, eso es de la ley, o sea, eso es de los tiempos de los profetas, de antes de Jesús. En el nuevo pacto no se constituyeron pastores. En Hebreos capítulo 13, y hay versículos como el 7, como el 13 y por ahí, que hablan de que debemos obedecer a los pastores y tener en cuenta a los pastores. Pues déjeme decirle que esa traducción pastor o pastores no, eso se utiliza en la versión Reina Valera, mas no se utiliza en el original hebreo ni en otras versiones. Solamente se traduce la versión que para mí no está bien, no está correcto. Porque en las otras versiones, perdón, y es coherente que allí no se dice pastores, sino se dice dirigentes. Dirigentes, sujetaos a vuestros dirigentes. Obedeced a vuestros dirigentes. Claro que hay muchos dirigentes, claro que sí. A los que dirigen una asamblea, a los que dirigen, la iglesia que está aquí o está allí, a los que dirigen una congregación. Claro, los dirigentes debemos. Claro que debemos obedecerles y debemos tenerlos en estima. Dirigente. Entonces, muchas personas utilizan estos versículos, que son 2 versículos, máximo 3 habrá en la Biblia donde habla de esto, pero no tiene ningún otro fundamento, no tiene, realmente es muy difícil, es muy difícil. Aunque hoy se apoyen en estos versículos, la verdad es muy difícil sacar una doctrina de pastores del Nuevo Testamento y hasta la actualidad. No hay sustento bíblico, no hay, digamos que no hay como lo que estamos explicando acá, que es tan claro, no. Si se pegan de estos versículos es como lo mismo del diezmo. Si se pegan de un versículo de un texto para formar un pretexto, pues eso ya es otra cosa. Lo mismo pasa con el tema de los pastores. Entonces son excusas para formar una doctrina de pastores. Solamente hay un solo y único pastor que fue profetizado, prometido al pueblo de Israel desde los tiempos de los profetas y que se vino a cumplir con el Mesías, y el Mesías es el único y verdadero pastor, lo dice Juan capítulo 10, usted encuentra que Jesús es el buen pastor. En Hebreos 13:20 usted encuentra que Él es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20, que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25, Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Jesús, pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro 5:4, el príncipe de los pastores. Jesús es el príncipe de los pastores, pero no de los pastores de hoy, de los pastores que constituyó el mismo Señor bajo el antiguo pacto. En Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero nos pastoreará y enjuagará toda lágrima, que Él nos guiará. Entonces, mis hermanos, el único y verdadero pastor se llama Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías. Vuelvo y le digo, no hay sustento bíblico para sacar una doctrina donde alguien se pueda nombrar pastor. No hay cómo coger de la Biblia. La Biblia desmiente esto totalmente. Mucho menos pastor mucho menos pastora, mucho menos mujer pastor o pastora, como dicen por ahí. Mucho menos pastoras. Eso la Biblia ni lo nombra. Y se me enojan porque yo digo esto, pero si es que la Biblia no lo dice, díganme en lo que sea. Pero si la Biblia me respalda, estoy para agradar la palabra de Dios, no estamos para agradar al hombre.
Si la Biblia dice que no hay pastoras, ni si no hay pastores, si no son legales los pastores que se autonombran hoy día, ¿cómo vamos a encontrar que lo hagan las mujeres? ¿Cómo vamos a encontrar eso? Por ningún lado. Eso de pastora es una aberración, es una herejía. Es una doctrina muy falsa. Si es falso la doctrina de los pastores, si es falso autoproclamarse o llamarse pastor hoy día, pues imagínese cómo será de falso llamarse pastora. Más falso que un billete de 1.300 pesos. Falso con toda falsedad. Mis hermanos, espero que este tiempo haya servido para que nos edifiquemos, para que crezcamos, para que la palabra del Señor nos ayude a salir adelante, a conocerle más, a afianzarnos en nuestra fe. Recuerden, no promovemos religión y le digo, mi hermano, no le tenga miedo a la palabra de Dios. Si la palabra lo dice, es todo. Lo dice la palabra y punto. No importa si se lo dice el que usted más, el que canta más bonito, el que habla más bonito, el superapóstol, el superpastor. No. Si lo dice la Biblia, eso es. Entonces, con esta, digamos que ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar allí. No se les olvide el video, verlo, compartirlo, por favor, compártalo. Recuerde que cada vez que usted lo comparte, usted está llevando el mensaje, aunque no sea directamente, de forma indirecta, usted está edificando a otros, usted está llevándole este mensaje a otros para que otros de pronto abran sus ojos, para que salgan del error y para que todos podamos edificarnos, porque la idea y lo que en este tiempo estamos, digamos que el Señor está buscando es que la iglesia verdadera, la verdadera iglesia de Mateo 16 se levante, pero solamente puede ser conforme a la palabra, no conforme a rudimentos de los hombres, ni con fábulas infladas, ni con estratagemas, ni buscando pues agradar al hombre, sino buscando siempre agradar al Señor. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo episodio o programa de Palabra Pura. Muchas gracias por seguir y por darle me gusta y por compartir. Bendiciones.